Bueno, de la historia del derecho de la libre expresión, donde nos indica la importancia de la libertad de expresión en Inglaterra, como también de Estados Unidos, como también de Francia. Asimismo, nos indica que los modelos de derechos fundamentales es totalmente distintos al norteamericano o al francés. Asimismo, pues, mientras estos últimos que hacen en procesos revolucionarios, pues dicen que buscan fundamentos en el jus naturalista, racionalista y en el pensamiento ilustrado, como nos indica anteriormente de este estudio, se van a centrar en el mundo. Ya pronunciados al inicio y nos indica y nos manifiesta que la libertad de expresión tiene tres textos fundamentales en la historia del constitucionalismo. 1. La Carta Magna. 2. Es la petición de derechos. Y 3. Es la Declaración de los Derechos. Pues asimismo también nos indica que estos textos pronunciados, que en la tercera se hace algunas manifestaciones al respecto de la libertad de expresión, siendo que la recoge exclusivamente referidas a los debates habidos en el Parlamento. Asimismo, es su artículo 9 que nos afirma, ¿no?, que la libertad de palabra, de los debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o indagarse en ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento. Y como también al principio ya pronunciados, nos indica también dos episodios históricos. Uno, la evolución del Occidente al final del siglo XVIII, como también la revolución independentista estadounidenses y la revolución francesa con sus declaraciones de los derechos de los ciudadanos como texto paradigmático. Ambos episodios suponen pues el inicio del fin de los caducados estructurales políticos del antiguo régimen. De hecho, a este fenómeno revolucionario liberal a ambos lados del Atlántico. Asimismo, nos afirman que durante el siglo XIX realmente no se produjo un verdadero avance ni legal ni jurisprudencial en la libertad de la expresión de Estados Unidos. ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas sin miedo a represalias, sanciones o censuras. Este derecho es propio de las políticas democráticas. La falta de este derecho es propia de las políticas totalitarias o dictaduras militares en las que se prohíbe la difusión de diferentes puntos de vista bajo cualquier forma. Este derecho forma parte del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este derecho conlleva deberes y responsabilidades y está sujeto a ciertas restricciones con el fin de respetar los derechos o la reputación de otros, como el orden o la moral pública. Gracias. Unos ejemplos de libertad de expresión pueden ser las agrupaciones por una causa,
La libertad de asociación es un riesgo individual para unirse a grupos que representen sus intereses e ideales. Por ejemplo, las agrupaciones sindicales que forman parte del movimiento obrero de trabajadores y se reúnen para defender sus intereses comunes ante los empleadores y los gobiernos. El movimiento feminista Ni Una Menos es una agrupación colectiva de protesta de violencia hacia la mujer y su consecuencia más grave, el feminicidio de la primera marcha, denominada Ni Una Menos, ocurrió en Argentina en junio del 2016 y rápidamente se propagó por Latinoamérica, Europa y Asia. La libertad de culto es el derecho que tiene todo individuo para elegir su doctrina religiosa o espiritual y practicarla de manera privada o pública, sin ser discriminado ni juzgado. Tiene derecho a que se respeten sus rituales y fechas festivas, incluso en ámbitos laborales donde no se comparten las mismas creencias. Bueno, mi nombre es Sergio Franco Andrade y yo voy a explicar sobre un tema de violación a la libre expresión en Bolivia. Primero voy a empezar explicando un decreto supremo que es el 4200, que este decreto es específicamente para pandemias. En su artículo 13, en el inciso 2, menciona una sanción a la desinformación, pero esta fue modificada por la autoproclamada Yanine Áñez con otro decreto supremo que es el 4231, que este modifica ese artículo y lo lleva a un ámbito penal, con 10 años de cárcel a la persona o la asociación o personas que desinformen. Esto más que todos los medios de comunicación lo vieron como un atentado a la libre expresión y a los derechos humanos. Y aparte inconstitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, en el inciso 5, menciona tenemos derecho a la libre expresión, de tal motivo que este decreto supremo viola en sí ese derecho que tenemos los bolivianos, de tal motivo que los medios de comunicación lanzan una demanda de inconstitucional al decreto supremo 4231. Aparte de eso, mandan sus demandas a los derechos humanos y al ámbito internacional. No teniendo otra opción, el gobierno lanza otro decreto supremo, el 4236, modificando ese artículo y derogando eh, la sanción penal de 10 años de cárcel. Es la solución que pudo y dio en su momento el gobierno. Limitaciones del derecho a la libre expresión. Como todos sabemos, el derecho a la libre expresión es una libertad privilegiada para toda persona individual o grupo colectivo, pero tal derecho consta de ciertas limitaciones. En la Convención Interamericana nos redacta claramente en el artículo 13.2 que los límites de la libertad de expresión no deben sobrepasar los siguientes incisos: el respeto a los derechos o la reputación de los demás. Es decir, que el derecho a la libre expresión no debe sobrepasar el respeto a los demás. Asimismo, también señala que el derecho a la libre expresión no debe perjudicar a la protección de la seguridad nacional, tampoco debe perjudicar al orden público o a la salud o a la moral pública. En la misma convención también nos redacta en el artículo 13, inciso 5, que queda prohibida por ley toda propaganda de odio a favor de la guerra o incitaciones a cualquier tipo de violencia contra cualquier persona o grupo por ningún motivo, sea esta raza, color, religión, idioma o origen. Y así también la